Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Paladín Terráneos. Y sí, Funky Monkey lo ha vuelto a hacer. Funky Monkey, para quien no lo conozca, streamer que crea y buildea muchísimos mazos off meta. Funky Monkey lo ha vuelto a hacer, ha creado un mazo muy bueno de Palaterráneos. Palaterráneos me encanta muchísimo, es muy esencia los golems de Jade, de Mafias de Gadget-san. Bichitos que van creciendo cada vez que invocas uno nuevo. Solo que los golems de Jade era de 1 en 1, esto es de 2 en 2. El primero 2-2, 4-4, 6-6, 8, 10, 12, 14, 16. Sí, 16 hay partidas en las que sale de 16. Y bueno, me encanta ese estilo de juego. Y esta carta aprovecha muchísimo el bufo de esto, Confabulador Fullero, que está muy bien para este mazo. Que yo lo dije, cuando lo bufaron lo sugerí, ¿no? Solo que Funky Monkey se ha animado a probarlo. Ha refinado la lista, que vamos, que sigue siendo la esencia de Palaterráneos de antes, pero ha demostrado que sí, que está bien, que está bien. Y además el refinar con las carticas sueltas puntuales es bastante más importante de lo que pueda parecer. ¿Y por qué Confabulador Fullero ha hecho que este mazo se vuelva viable? Porque el bufo es de... Antes era, vuelve a jugar la carta que hayas jugado, la última carta que hayas jugado de otra clase. Ahora ya no. Ahora es de otra clase que no sea pícaro. ¿Qué supone esto? Que tú, como paladín, no eres pícaro. Por lo tanto, si juegas una carta tuya normal de paladín y juegas esto, en lugar de una carta aleatoria de otra clase, si juegas esto, pues te repite tu última carta de paladín. ¿Qué carta de paladín es muy repetirlo, sí o sí? Los terráneos. Rey Corazón de Piedra, que te invoca un terráneo. Discípulo de Amitus, que te invoca otro terráneo. O mejor aún, incluso Lágrimas de Tyr, que te resucitaría esas cartas que te invocan múltiples terráneos. Muy bueno eso. Recordemos que todo lo que sea resucitar o repetir no activa gritos de batalla. Así es que Confabulador Fullero en Tyr es el 4-5 y fin, ¿vale? No lo saca con el grito de batalla. ¿De acuerdo? Por si alguien no conoce los terráneos, ¿no? Como mi colega Carlos de Sevilla. Golem terráneo, ¿qué hace? Pues lo que hemos explicado, cada vez que invocamos uno de ellos, el siguiente es +2/+2 permanentemente. Pero es un encantamiento, con lo cual es 2-2 base y luego ya de bufo lo otro. Es relevante que sea de 2-2 de base, por lo que explicaremos más adelante. Luego, Rey Corazón Piedra, pues es último aliento, golem terráneo. Luego tenemos Discípulo de Amitus. Al final, efecto de final de turno, o sea, mientras que esta esté viva en mesa, todos los turnos se activa, muy importante eso. Habrá algunas situaciones en las que el rival no podrá matarla y eso es súper positivo para nosotros. Al final de tu turno, invoca un terráneo. Y luego tenemos cartas de resucitar. Fijaos en un pequeño detalle muy interesante, y es, Rey Corazón de Piedra tiene 3 de ataque, Discípulo de Amitus tiene 4 de ataque, el Golem Terráneo tiene 2 de ataque, y Tyr, la distintiva, dice, resucita un esbirro de tu clase, no neutrales, de mi clase, con 2 puntos, 3 y 4 puntos de ataque. Y en esta versión siempre de 2 de ataque será el Golem Terráneo base, que automáticamente se bufaría al siguiente escalado, Rey Corazón de Piedra con su último aliento y Discípulo de Amitus, que automáticamente al final de turno invocaría otro Golem Terráneo. Brutal. Pero es que además tenemos Lágrimas de Tyr, bueno, Tyr y sus lágrimas, pues eso, que resucita 3 esbirros de mi clase diferentes. Aquí ya no importa el ataque. Y cambia las estadísticas a 2-2. Y forjados son 4 esbirros diferentes. Y como llevamos poquitos esbirros de clase, todos los que resucitemos está muy bien. Resucitar una vez más el Golem Terráneo, el Rey o la Discípulo está increíble. A veces también resucitaremos Protectora Justa, que no está mal, muy buen antiagro. Otras veces Recluta de las Víctimas de la Mina, que no está mal. Y ya muy pocas veces Amitus, la propia Amitus y el propio Tyr, ¿vale? Vamos, que da igual, que está brutal, ya lo veréis en acción si todavía no lo termináis de visualizar. Y
todo ese kit es un late game absolutamente arrollador. Más con esto, que nos da una consistencia de escalar muy buena. Antes se te quedaban muchos turnos incómodos de terráneos, ahora con esto se complementa perfecto. Esto, repitiendo cualquiera de estas 3 cartas, es espectacular. Repitiendo Rey, Discípulo o Lágrimas de Tyr es espectacular. Incluso a tempo, repitiendo cartas como Víctimas de la Mina, no está mal. Así es que muy bien. El resto de cartas, pues, aguantar, ¿no? Igualdad, consagración, combo de limpieza. Aunque parezca muy bueno en el plano teórico, en la práctica es, cuando tienes que jugar esto, la cosa va mal, ¿vale? Martillo de cólera, limpieza y robo, muy bien. Un poquito de early game más robo, protectora, muy anti-agro. Y luego ya, como es súper importante la curva de Rey en Amitus, de hecho Rey no lo quedamos siempre de mano inicial, y Amitus, dependiendo de la mano y el enfrentamiento, casi que también, discípulo mejor dicho. Como es tan importante curvar 4 o 5 en 6, incluso en la curva ideal, entonces cartas de motor de robo y sobre planificador viene muy bien. De la actual expansión nos va enseñando cartas de nuestro mazo. Grito de batalla nos enseña 3 veces una carta. Del primer descubrir será el próximo robo, del segundo descubrir el siguiente robo y del tercer descubrir el tercer robo. Entonces está bastante bien eso porque te planificas lo que vayas a robar. Y es muy fácil que te ayude a conseguir la curva que ansía de Rey Discípulo Tyr o Rey Discípulo Lágrimas. Esa es la curva de ensueño que lo busca obsesamente eso. Caricaturista también te ayuda bastante a eso, ¿no? Caricaturista, como es 5 superior, tienes muy pocos esbirros que cumplan la condición. La propia Discípulo es lo ideal, otras veces será el Tyr, y bueno, pues a veces te robará de las otras, ¿no? Y este es el primer mazo que veo de Paladín que lleva la turista de Pícaro, Pícaro turista Linesa, solo por la carta extra de Pícaro. No nos interesa jamás esto. Esto no es nada útil en nuestro deck. Lo llevamos porque es obligatorio para poder meter el confabulador. Pero es tan bueno el confabulador que compensa de sobra tener esta carta muerta en la mano. Lo compensa de sobra, ¿vale? Así que nada, este mazo muy divertido, muy interesante. Eso sí, es un pelín carito, ¿vale? Linesa, Tyr y Amitus son 3 legendarias muy importantes las 3. Diría que imprescindibles todas. Estas 2 100% imprescindibles. Esta, si te pones muy tal, vale, la puedes reemplazar. Pero las otras 2 es que es pura sinergia de terráneos esto. Es imprescindible. Y evidentemente Amitus que se pica también. A partir de ahí, Zola es verdad que es gratuita, ¿vale? Y Zola además es muy interesante también como codicia extra para otra carta más de terráneos en partidas muy largas, ¿no? Una ubicación para darle un poquito de velocidad a tus minions, aunque tampoco es que sea súper útil. Está bien tener una porque a veces puede venir bien, pero tener 2 se te queda muerta demasiado poco value en la mano. Y ya lo hemos comentado todas las cartas, básicamente. Así es que sin más, os dejo con las partidas. Vale, vamos con este pala terráneos. Rey Corazón Piedra con esto, aunque no es lo ambicioso. Es un pícaro, o sea, pícaro no atraca. Buscar las cartas de terráneos a full tiene buena pinta, ¿no? La buena cosa es que también tenemos la curva con coin esto en el bufado, básicamente. Es la última carta que haya jugado que no sea de clase pícaro. Vale. O sea, que juegue este no me influye porque esto es neutral. ¡Brillante! ¡Mío! Doble Rey Corazón Piedra. Vale, el poder de héroe puede ser relevante. Entrará dentro del pool de resurrección de Lágrimas de Tyr. Pero si ahora me mitiga un poquito de daño, me viene bastante bien. Así que vamos a ello. Porque ya aquí el objetivo es hacer doble rey. Es lo más interesante ahora mismo, más que cualquier otra cosa. Mixólogo. No sé qué será mi rival. Víctimas entra un turno tarde. Perkin culiao. Y vamos al lío. Esto al menos ya empieza a crecer y escalar. Si topdequeamos discípulos en los próximos turnos, pues perfecto, porque curvarán muy bien. Víctimas de la mina de mano inicial nos interesa muchísimo porque es una carta buenísima a tiempo.
Que es lo que nos habría venido muy bien ahora, ¿no? Habríamos matado a este ya y todo eso. Pero bueno, es pícaro, no atraca muy bestia. Eso está bien. ¿Cómo? ¿Abanico? Ah. Me da ganas de abanicarme. Ah, mira, tiene interacción con abanico esa skin. Tiene sentido. Vale, aquí sale 4-4. Tendría ya que tradearlo todo para bajarlo. El próximo turno está la opción de martillo con esto. Y ya empieza a crecer un poquito. Sonia, tenemos martillo para Sonia. 3 de daño. Y lo reinvoca. Y se la devuelve la Sonia a la mano. Eso a tiempo no es muy bueno. Sí. Ok, vale. Fíjate de haber pillado a las víctimas antes, que esto no me habría estado reventando la boca. Lágrimas de Tyr es y reinvocar 3 exactamente. Por tempo está bien. Y podría hacer luego Tyr y me resucita otra vez. Y el escalado de terráneos está muy fuerte. Eso está bien si quiero jugar a... no te mueras. Lo cual es bastante razonable, ¿eh? La respuesta. Sale ya un 6-6, otro bicho. Yo creo que sí, ¿eh? Que no vamos a ser tan greedies. Y lo vamos a jugar ya. Estás en paz con lo terráneo. Si hubiese tenido ese early game más cómodo con víctimas, pues sí que quizá habría grideado un poquito más. Pero vamos a empezar ya a jugar esos terráneos, que si no, me muero. Que ni tengo una limpieza de igualdad consagración siquiera. Hay que jugar puro a mesa. Lo bueno es que teniendo el confabulador tenemos más value, ¿no? De hecho, sería top deck perfecto. Ah, digo yo, se ha cagado encima, ¿no? Lo ha hecho a propósito para sacar el Uroboros. Pues muy pronto Uroboros. Me va a hacer bastante daño, la verdad. ¿Y salió? Y salió. Vale, a ver, me encantaría hacer esto, pero la igualdad es... Tampoco te creas que es tan útil. Mato un coso más y ya. Vale, y es mejor este porque este solo es tan fuerte ahora. Con Tyr no aplica grito de batalla. Vale, pues vamos al lío. Carta bufada, chavales. Auténtico oro falso, a tiempo estás, ha dicho. Y víctimas de la minita para terminar. Hemos seteado letal, por cierto. Hemos hecho seteo de letal. El minion de Uroboros lo tiene que sacrificar. Estamos contra un pícaro bastante curioso. Abanico de cuchillos, mixólogo, bona. ¿Será Highlander? No sé, no creo, ¿no? Mixólogo sí que es verdad que las potis tienen sinergia con Sonia, pero bueno. Y esa Sonia pasó de las sombras, porque está muy bien en teoría, ¿no? Me protejo la Sonia, pero... Amigo, ¿el tempo qué? Ahí está Sonia. Estimular, no estaquea. Ah, vale, Sonia tiene el efecto de Uroboros. Vale. Lo de la piratica, pimba. ¿En serio puede lidiar con esto? Ah, para destruir. Y perfecto, tanquea el Wargen. Realmente bufado. Se traga el hit. Eso ya no es tan bueno, pero seguimos teniendo letal. Y si va full face, GG well played. ¿Veis cómo lo de tema de jugar tempo es muy importante? Muy, muy importante. Porque si no, nos habríamos quedado por detrás. Y eso que hemos estado los 2 primeros turnos sin hacer nada, literalmente. Es verdad que me he quitado protectora justa, pero porque era pícaro y sé que me lo puedo permitir. Y no ha estado mal. O sea, esa protectora justa de resucitar de la lágrima habría estado mejor. Pero no sé si justamente ese slot de carta que me quité de mano inicial era otro terráneo o algo así. Nueva partidita. Wow, Discípulo de Amitus es la segunda mejor carta de mano inicial. A ver, lo puedo entender, ¿no? Es nuestra condición de victoria principal y encima de todo castiga brutalmente que el rival no la mate. En mi experiencia, si voy segundo me la quedo siempre, pero me da bastante ansiedad el hecho de no hacer nada los primeros turnos y que me revienten. Sobre planificador,
puede que sea mejor. Buscador de oro está muy bien. Víctimas de la mina también, porque es dragones. Recordemos que el cool va muy bien. Nada, voy a buscar los costes 2 y 3. Me parecen muchísimo más importantes. Y mira que me encanta, vale. Estos dos ya me gustan mucho. De hecho, este era el slot, ¿no? De Amitus. Discípulo, mejor dicho. Va, perfecta esta curva. Para adentro. De hecho, esto protege muy bien el buscador de oro. Fantástico. Así es que bien. Vamos a aparecer un pala agro con la salida que vamos a tener. Anda, mira. Esto para turno 5 está bien. El value máximo de esto... Anda, mira. Justo lo que yo quería. El value de máximo de esto es con lágrimas de Tyr, ¿vale? Pero se juega a tempo. ¿Que podemos esperarnos a lágrimas de Tyr? Perfecto. ¿Que por tempo hay que hacerlo con esto simplemente? Maravilloso también. Simplemente poder de héroe, ok. Robaremos otra. Sobreplanifiquemos. Tyr está bien. A ver, teniendo en cuenta todo esto, haré turno 4, turno 5, turno 6. O sea, quiero Tyr. Amitus, fantástica. Vamos a llegar a Amitus. O sea, tenemos la curva incluso mejor de... Tenemos la curva perfecta de terráneos. Esto parece bueno, pero no repite Amitus. No repite Tyr. ¿Vale? Entonces, puedo tirar esto para otra Amitus, aunque es mejor que haga Tyr siempre. Y ya el siguiente turno, pues supongo que Rey Corazón, Piedra, Ubicación puede estar bien para turno 8 o algo así. Vale, tradeo. Llego siempre a todo lo que necesito. Flagelo me molesta. Hemos puesto Tyr en... Sí. Vale, sí, voy a tradear. Me ha sacado un robo, está bien. Y como tenemos la curva literalmente perfecta de terráneos, vámonos a no morir de codicioso. Vamos a no morir de codicioso. Ve, a lo mejor él tenía un flagelo aquí y ya no se lo guarda porque ya no lo ve tan interesante. Y simplemente hace eso, ni pega cabeza. ¿Qué? Y aquí mi primer terráneo por 3 de ataque de... Mi único esbirro de 3 de ataque de paladín. El último aliento, mi único esbirro de 2 de ataque de paladín. Y el coste 5, mi único esbirro de ataque 4 de paladín. Fantástico. Las lágrimas de Tyr además sería la protectora justa. Pero bueno, ya para entonces iremos de lujo. De hecho, mi rival va muy lento. Aquí hacemos doble trade y ya está. Sin complicarnos. De hecho, protegemos mejor la discípulo. ¡Ha oído! ¡Nuestra plegaria! Mitiquísima la discípula de Amitus. Mitiquísima para mí, que yo me he hinchado a jugar terránea. Flagelo parece que ahora sí se viene. ¿Cómo? ¿No es mejor primero la bebida? ¡Oh! Que no la mata, chavales. Vale, esto no resucita la Amitus, ni esto, porque no me ha matado nada. De hecho, ahora Confabulador es perfecto porque me saca otra socia de este. Auténtico oro falso al 100%. Y de hecho, tengo la mesa llena. Tengo la mesa llena. ¡Ha oído! ¡Qué barbaridad! El tío se ha dedicado a no hacer nada todo el game. No entiendo nada. No sé. Ok. Supongo que después de las últimas partidas, que sí con el... Con el cazador este y luego con el Demon Hunter, ya ha dicho Blizzard, venga, va. Vamos a relajarnos. Vamos a equiparte con los que sí tienen chamba. Pero vamos que... En fin, ¿sabes? Está la cosa... He visto un erizo de mar. Y Linesa no tenemos nada de sinergia con ella. Nada. Bueno, perdón. Doble víctimas de la mina. ¡Wow! La llevamos solo por turista. Fíjate si el confabulador y lo de repetir un turista es tan bueno que lo llevamos por eso. Lo de repetir un terráneo, copón. Y letal con él.
Que se lo merece, la verdad. 2-0. No me quiero emocionar, pero me estoy emocionando, ¿eh? Me estoy emocionando muy fuerte. Para terráneos viables. Funky Monkey, ¿lo has hecho? Todavía puedo ser brutalmente baiteado. Vale, tenemos víctimas de la mina más contra cazador, fantástico. Caricaturista, no creo que te lo quedes de mano inicial. Es la típica que la metes porque el deck es 30 cartas, pero ya está. Busca a pelo más lo que necesites. Muchísimo mejor discípulo de Amitos y esta curva está perfecta contra cazador. Bueno, ya no tan perfecto, pero que vamos, que está muy bien tener esto y esto. Además, esta carta que es tan buena hace que te duela mucho menos tirar de poder de héroe y tal. Y antes llevabas el caballo de 2 de maná, porque era también muy bueno, te daba un hechizo sagrado tal. Ahora ya con esto es mucho mejor. Y encima todo, como ya llevabas poder de héroe muchas veces, está guay. El pool de esbirros de pala es incluso mejor. Esto está brutal para curvarlo ahora. A ver si nos da un rey corazón piedra. Incluso con fabulador fullero lo jugaría para que me repita víctimas de la mina. Estaría bien también, sí. Vale, ahí le voy a tradear por si tiene... Bueno, no lo tengo claro. A ver. Primero vamos a sobreplanificar. Es lo que estoy diciendo. Esto es una de estas, la robo el próximo turno siempre. Con fabulador. Así tiro otra vez víctimas de la mina. Contra un Hunter Tempo. Ya tengo turno 5. Pista, pues no parece que es lo que sea que necesite ahora mismo. Esto para turno 6 con esto curva bien. Aunque no sé si es lo que voy a necesitar una vez más. Martillo tal vez. Hay que tener en cuenta que entonces en turno 6 lo que tire del martillo... No, esto lo tengo más adelante igual. Tyr va muy bien con esto, pero no tengo el de coste 5. Aún así, pues lo que hemos dicho muchas veces, jugar full tempo y ya está. Casi seguro que me renta. Vale, tradear ahora está bien porque si no el top deck lo puede bufar también. Y no pierdo daño apenas. Sí. Y me evito sustos de además de áreas y cosas así raras. Sí, creo que está bien, porque es un minion menos que bufaría si es que el top deck fuese un minion. Eso está bufado. ¡Anda! Vale, eso hay que matárselo antes de que siga bufándolo. Sobreplanificador y víctimas lo limpia. Y aquí esto que me repite... ¿Me lo pone la carta? Sí. Auténtico oro falso al 100%. Me encanta. Eso era como lo de... Descarga 100% real, no fake. Link un mega. Link mega. Un link mega, mejor dicho. Es literalmente igual. Auténtico oro falso 100%. No fake. ¿Lo acabo de topdequear en serio por la cara? ¿Me va a ganar un Hunter Amalgama, tío? ¿Me lo estás diciendo totalmente en serio? Bueno, chicos, Hunter Amalgama, perdón. Escúchame, con esto le humillo, ¿no? Porque es un encantamiento. Esto es un encantamiento, o sea, se le destruye por completo. Son los encantamientos a enemigos también, ¿verdad que sí? Debería de serlo, creo yo. No, mi amitus. Bufa la amalgama de mesa también, ¿no? Ah, es verdad, Tyr, ni me acordaba de él ya. No he jugado ningún terráneo, o sea, hay que tradear. Y dejo la socia libre, o sea, debería de tradear por ahora. ¡Wow! Es de oro. Full tempo. Aunque quizá este matchup no hay que enfocarlo tempo, puede ser, ¿eh? Pero bueno, tenemos a Mitus a la vuelta que está brutal. Si pilla mala amalgama, la bajamos. Si no, hacemos bufar. La amalgama no tiene embestir por ahora. Ah, es verdad, lo puede sacar de ahí, cierto. Y le sale. Bueno, pues haremos bajar toda la mesa, chavales. Yo creo que se conserva el encantamiento. Y que le humillo por completo. No, embestir, no, Perkin. No en vistas. En fin, chavales. Un cazador amalgama. Vale. Establece la salud de todos los esbirros en 2-2. Tu camino es imperfecto.
Yo creo que se mantiene como 2-2. Ahora lo veremos. Estoy bastante seguro. Pipo, pipo. Ahí la acaba de robar muy probablemente. Y si se rinde es porque es 2-2. Si se rinde es que es un 2-2. Si no lo jugaría porque es un bichaco enorme con provocar. En efecto, Amitus y la igualdad también. Amitus y la igualdad contean eso. Pues menos mal. DK, ¿vale? Contra DK el ir full greedy tiene bastante más sentido, ¿vale? Pero por supuesto todo depende del contexto. Todo esto fuera. Queremos las cartas de terráneos directamente. Buscador de oro también está muy bien. Víctimas no es inútil por el tema de early. Vale, doble rey, perfecto. A no ser que tenga un target de esto muy bueno, haré doble rey. Perdón, yo soy el rey. Corazón de piedra. Hola, colega. Me encanta el héroe. Hola, colega. Me da bastantes buenos feels los clásicos mazos de paladín de igualdad consagración, la verdad. Fíjate si en su momento igualdad consagración estaba fuerte, que nerfearon la igualdad a 4, ¿fue? Sí. Creo que la subieron a 4 cristales de maná. Con pala par creo que fue además. No está mal el martillo, pero creo que es innecesario. Sí, es innecesario, ¿verdad? Doble rey esto es mucho mejor. ¿Verdad que sí? Si tú vas a cabeza, yo también voy a cabeza, amigo. Exactamente. Vale, sería muy conveniente pillar la discípulo. Para eso robar está bien. Aunque podría hacer caricaturista, que es literalmente más probable sacarlo de ahí. Esto también hace trade value ahora. Vamos a hacer esto y luego ya vamos viendo. Porque además si te quedo justo a discípulo de Amitus me arrepentiré de no haberlo tirado esto primero. Además es que el escalado de terráneo es muy importante. Pero si es que hay me tengo que desengañar. DK es un mazo mid-range. Es un mazo mid-range que te gana tempo. O sea, a no ser que esté la partida muy estaleada, hay que verlo como mazo mid-range. No me hace atrás de value, ¿en serio? Anda, es Rainbow DK. Vale, pues ya sabemos que igualdad es importante. Consagración, igualdad la tenemos. Vale, esto es interesante. Más escalado ya o maximizar posibilidades de Amitus. Uno... Es un 50% de Amitus. Renta muchísimo. ¡Sí! Con un bigote. No me acordaba. Hermano, pues sí, solo por esto ha rentado muchísimo llevar esta carta en el mazo. Le veo bastante sentido. Grande, Funky Monkey. Me da igual que sea congelante. Vale, tiene escuela de magia. O sea, congelante explosiva o la antihechizos. Se despolla, es que me encanta. Y la risa falsa enlatada. Porque este tiene bigote. Ha oído nuestra plegaria. Qué pena que no... Congelante aquí sería brutal, por cierto. Vale, pues muy probablemente sea el antihechizos. Si se muere esto, ya podemos tirar tir. No hace falta... No hay ningún otro motivo... No renta gridearlo más, quiero decir. Tiro... O sea, el grideo máximo sería ya plantearse que de lágrimas de tir puede fallarme una carta de terráneo. Pero esos son problemas del primer mundo, olvídate. Vale, sobrevive la Amitus. De locos. Y salieron las lágrimas de tir, por cierto. Vale. Esto ubicación... esto no... Sí, ubicación, lo he dicho bien. No está mal. Explosiva es bastante probable. ¿Me importa activar explosivas? No demasiado. Puede también ser antihechizos, claro, un 50%, realmente. Desde mi perspectiva... De hecho, lo normal es que sea el antihechizos, por cómo ha jugado, ¿no? Es lo que más lo que mejor le viene. Trade con embestir esto face y lo protejo de explosiva. Suena bastante bien. El orden lo he hecho mal por confabulador, pero bueno, no creo que importe.
A ver si... ¿Explosiva quitarla ya? Sí, me parece bien. Vale, está bien. Está bien. 8-8. Los terráneos están ya tan mayorcicos. De hecho, el próximo turno me conviene primero hacer lágrimas de Tyr para siempre resucitar las 3 cartas de terráneos. Más un recluta. Y luego ya Tyr. Lo único es que si topdequeo luego Confabulador, es mejor tirar Confabulador a esto. Fogonazo, lol. ¿Ves? Las cartas están aleatorias. Tanto la explosiva como el otro no le está yendo demasiado bien. Vale, estos son 3, 4, 5. Perfecto. Toma, hostia. Forjar necesario para asegurarme que resucitan todas. Y ya está. Y el recluta siempre sale base, ¿vale? O sea, todos los últimos alientos que no estén en la carta base son encantamientos. Entonces siempre resucitan esbirros base, ¿de acuerdo? ¿Este tiene el último aliento en la carta base? Sí, pues ya está. ¿Esto en la carta base tiene? No, es un hechizo. No es un esbirro. Es verdad, el quesico. Incendius sin el grito de batalla. ¡No! ¡No! ¡No, chavales! ¡Jugó un área! My bad, perdón, lo siento. ¿Sobreviven los gordos? Espérate que a lo mejor sobreviven los gordos, ¿eh? Mira, 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 14 de ataque. Un mazo que countea las áreas de DK. Me satisface profundamente. GG well played. Me voy a volver main palaterráneos. Bueno, nunca dejé de ser main palaterráneos en realidad, ¿eh? Cucurucho pocho, solo limpia eso. Supongo que con eso evita el letal, aunque tenemos 5 de daño de burst. Mazo que spamea áreas muerto. Abono para mi huerto. Ay, qué rico. Que te jueguen los hilos y que no sirva. Dios, qué sabroso. Vamos. Aquí la caricaturista ha ayudado muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna no estaba para nada forzada. Zola la veo muy greedy, por cierto. Pero bueno, lo veía también la caricaturista. Supongo que tiene sentido, ¿no? Además, ¿qué va a llevar mejor? Es la gran pregunta de siempre. Chamán, a ver, que este atraca. Buscador de oro me lo quedo siempre. Aparte de que el robo siempre nos gusta a todos mucho. Es que no tengo tampoco muchas cosas de early game. Y pelea con los del enemigo. O sea, pelea con sus Murlocs de early. Los piratitas de early también. Vale, vale. Supongo que empiezo con víctimas de la minita. Coin seguro que la hago, ¿vale? Lo que no sé es para qué. Vale. A ver, esto es lo safe. De hecho, esto mata a su tótem. Venga, vamos a jugar safe. Además, doble de este parece buena idea, pero ni siquiera lo sería porque puede llegar a un punto en el que tenga toda la mano llena ya continuamente y no haga falta más. Con esto aseguro el early game y ya empiezo a farmear cartas. Vale, limpio eso. Evito que haga hechizos tipo el acorde alterado ese. ¡A la batalla! Bien. Sobre planificador lo jugaría. Es más importante, diría yo, asegurarme que tengo a Mitus Tyr, a discípulo de Amitus, discípula Tyr, a esto. Vaya, eso molesta bastante. Pero eso sobrecarga, bueno. Caricaturista. Vale, esto es el play tempo. No, tradeo y ya está. Piropo, piropi. Pero sí, esa carta me ha molestado. Es lo que tiene segundo, que la iniciativa la lleva el otro. Y esa es la carta de la que tenía miedo antes, por eso tradeé la rana. Aún así, fíjate, mitiga todo este daño. Pam, Parches llega tarde. Vale. Siempre haré este. Martillo muy tentador, pero no creo que me rente. Es muy difícil curvar bien el resto del maná. Esto hay que hacerlo tarde o temprano. Ahora tenemos vida, vamos a hacerlo. Y al próximo turno, pues si no hay nada mejor, tiramos martillo. Linesa no. Linesa es carta muerta, literal. No creo que la quiera jugar jamás. Maleficio. Bueno. ¿Será Highlander? No sé, no creo, ¿no? La versión token, pero...
Embestir, que no resucita nada. Esto es malo. Creo que es mejor hacer caricaturista buscando discípulo. El trade igualmente es el mismo. De hecho, solo podía salir discípulo porque he robado ya todos los esbirros caros. Así es que sí. Recordad, el objetivo de la partida es ganar, no sobrevivir. Aunque ya me lo está explicando muy fuertemente y capaz que pierdo ya, pero bueno. El arma esa también es que está bastante fuerte. Pero sí, esto ya estoy convencido de que ya he perdido. Además, he perdido por tempo, que es lo de siempre. A ver, esto supongo que está bien porque me puede dar algo más de tempo, pero... víctimas sería de lo mejor. Nada, muy mal. Poder de héroe para quitarme este está bastante bien. Probablemente mejor que esto, que ahora mismo no sirve de nada. Incluso haber hecho Zola a tempo no lo veo mal, pero bueno, para matar esto es lo mismo. Libro de dioramas, ok. A ver, tenemos igualdad, consagración, pero que... Lo que no tengo es cómo recuperar la vida que he perdido. Tengo a Mitus, por cierto. Que me haya pegado... Turno 7 muerto. Reventado a tempo HS. Y eso que tenía bastante mano inicial decente. Pero bueno, el embestir, el hechizo de 3S me ha reventado por completo. Es lo que hay. Más que el maleficio es casi más cosmético que otra cosa. Luego no haber tenido... ¿Por qué él ha gastado el mismo mana que yo? No haber tenido coste 5 bueno. Y el ser primero, te diría yo, que ha sido lo más importante de todo. Chamán. Otra vez. Mano carísima, todo fuera. Esto quedárselo porque lo forja en turno 2, olvídate. Estás construyendo la casa por el tejado. No. Vale, buscador de oro, ok. Doble igualdad demasiado. De momento no he jugado ninguna igualdad que me haya dado la victoria ni nada parecido, pero bueno, es que lo de siempre. No hay otras 30 mejores cartas para el mazo. Por eso el mulligan es tan importante, para buscar las que sí o sí son muy buenas. Vale. Eso no se lo ha quedado de mano inicial, además. Vale. Eso me gusta también. A ver si pillamos el rey, sería perfecto. Un sobreplanificador ahora estaría también bien. Claro, el sobreplanificador para mazos como este que buscas cosas muy concretas, muy buenas, es lo suyo. Consagración ahora mismo podría estar muy bien. Este tiene pinta de que es mazo con oleas de nostalgia. Esto es increíble ahora mismo, ¿eh? Esto es muy bueno ahora mismo. Sí, seguramente su mazo sea con ola de nostalgia. El full evolve, básicamente. Que se acabó descubriendo porque ayudaba un poquito ola de nostalgia a countear el Ciliax. Y resulta que ir to full evolve funciona. Con el hechizo de 4 de mana de evolucionar nuevo, ¿sabes? Tócate las narices. ¡Ah! Turno 3 he perdido, chavales. Hasta luego. Esto era más normal que sucediese antes porque el Ciliax te bajaba con los tuyos también. Y mal hecho no haberme tradeado. Ahora me da la opción de volver al game. Esto no sirve tirar la igualdad. No nos sirve tirar igualdad. Bueno, la igualdad la tengo que hacer igualmente, entonces para que la... Ah, igualmente. Así que para que la gente lo vea claro, la hago ahora. ¿Ves? Bajan a 1, pero luego bufados por Ciliax, ¿vale? ¡A la batalla! Y el orden no importa absolutamente nada. ¡A la batalla! Ubicación mejor para darle embestir a esto, supongo. Aunque poder de héroe estaba bien por si planteaba ola de nostalgia pronto, pero bueno. Consagración o yo creo que me voy fuera, ¿eh? Esta carta se la ha quedado de mano inicial. ¿En serio te queda una ola de nostalgia de mano inicial? Porque si no, no entiendo qué otra carta te has quedado todo este tiempo. Ahora ya es que la ubicación ni me
¡Oh! Y salió. 100% lo hago para así evitar últimos alientos. No te creas, ¿eh? A ver. Vamos a pensar esto un poco. Esto peleando a mesa hora tempo es ok. Ni bueno ni horrible. Ola de nostalgia. Él me saca un token. Pero la idea es que gaste la carta y gaste el turno entero y yo le limpie. Pero problemas de eso, últimos alientos, escudos divinos. Mi pool de resurrección se va a la mierda también. Pero claro, quiero que gaste los 5 de mana en Ola de nostalgia. Para así ya reventarle la mesa por completo. Porque si me va a llenar otra vez la mesa de chiquito y le va a tirar la Ola de nostalgia después, no he conseguido gran cosa. Creo que es hacer esto, aunque probablemente ya perdió. Y aquí básicamente, si quiere quitarme una legendaria, debería hacer trade aquí. Entonces ya mitigo 4, o sea, por el daño a cabeza tampoco es tan así. Esta partida, es que hay que olvidarse del pool de resurrección, el tempo. ¿Cómo hemos muerto la partida anterior? Por tempo. ¿Cómo está a punto de perder esta partida? Por el mismo motivo. Pues ya está. De hecho, parece que sí que va a hacer la ola de nostalgia. Y por lo que acaba de suceder, 100% satisfecho del play como lo he hecho yo. De hecho, esta carta no puede atacar. Esto es débil. Esto es un poco débil, aunque no mucho. Entonces, aquí podría gridear. De hecho, tengo ubicación. Creo que sí que grideo. Pero es que, ¿qué hago? Con el resto del maná. Igualdad tempo no creo que interese. Caricaturista, embestir. Se queda solo esto. Sí, es mejor gridear, eso lo tengo claro. Pero... es que el turno tampoco es muy bueno. Y sí, limpiar esto creo que está bien gastar la ubicación. Sobre todo porque esto y esto a la vuelta es casi seguro. Hago este orden a propósito porque a lo mejor me copia el recluta y lo copiaría con embestir, no lo sé. La torreta esta. Cada vez que recibe daño, 3 de daño a un enemigo aleatorio. Hay que tener cuidado porque cuando haga consagración me pegará cabeza. Ah, bueno, claro, lo puedo evolucionar ahora, pero... mientras que no salgan cosas con escudo divino, todo bien. Vale. Ahora el área. Y ahora ya sí que tocará hacer igualdad consagración. Porque esa mesa ya me mata, literalmente. Pero sí, he alargado la partida, o sea... estalear un turno por 5 daños. Vale. Igualmente sigue siendo una situación un poco fea. En la luz somos uno. Zola aquí... es que no sé qué carta podría ser mejor, pero ¿qué estoy diciendo? Mira, me estoy muriendo y tengo Zola en la mano. La codicia, ¿no? La pregunta es, ¿qué otra carta podrían meter? A ver, aquí tenemos un pseudo área. Vaya, este es full evolve. Con esta carta full evolve. Vale, pues fuerza de la luna, ¿no? Fuerza de la guardia, quiero decir. De la luna, ¿sabes? Tiene un tótem en la mano, un esbirro en la mano. Y esta carta se la queda a mano inicial, insisto. Vale, esto no está mal. Bufo el recluta. ¿Puedo hacer esto y esto mejor? Creo que sí. Matamos este y este. Este porque me hace daño a cabeza y esto porque roba. El bufo es problemático, pero creo que es más problemático que robe. Daño a cabeza directo no debería de tener. Ansia de sangre. Serían, de todas maneras, ni siquiera me mata si es ansia de sangre. Sí, creo que está bien hacer estos dos. Vale, Tyr, vamos a sacar esta. Amitus está muy bien defensivamente. Ese mazo puede que lleve el cuerno del Señor del Viento. Pero contra el cuerno siempre me muero, tengo muy poca vida. Esto es interesante, aunque haría Tyr antes, ¿no? Hemos dicho. Entonces esto por impacto directo. El protector ajusta, me protege muy bien del socio que hemos comentado. Trade Value. Venga, Trade Value. Ha oído nuestra plegaria. Sí, ahora el principal problema es el arma. No
Hemos jugado Rey Corazón Piedra, pero tenemos aquí 2 cartas para resucitar con Tyr. Tyr, martillito. Además, el martillito me da justo la protectora, es verdad. Ansia de sangre no es letal. Tormenta me limpia todo, pero no me preocupa demasiado. Bueno, sí, porque me quedo sin mesa. Estoy jodido, en realidad. Estoy a 1. Esto no puedo jugar lo que robe. No puedo jugar a Mitus, quiero decir. Vale, bueno, yo qué sé. Mucha mesa ahora. Aquí la codicia, que... Insisto, no creo que sea codicia de la mala. Eres Tola Diamante hacia un Tyr distintivo y me lo das dorado. Porque aquí pone distintivo. Aquí pone dorada, ¿vale? Nada, muy complicado el game, ¿eh? No me arrepiento ni de un solo de los turnos que he jugado. Pero, pues eso. Complicadito, la verdad. Y los regalos muy versátiles, ¿eh? Y nada que ver con el regalo de Thrall y de Gar... nada que ver con el regalo de Garros y el de Malfurion. Y aún así, fíjate. Vale, creo que me va a quedar protectora justa. Estamos viendo que sufrimos contra mazos agresivos. Amitus mola bastante, pero si me quedo sobre planificador me podría quitar la discípulo de Amitus y buscar el coste 2. Lo cual creo que es mejor. Aún así esto tiene bajo keep win rate, pero bueno. Es chamán, creo que tiene sentido hacer esto. Vale, consagración puede ser muy útil también. La partida anterior la habría sido. Antes del turno... Incluso el turno de Ciliax podría haber tirado simplemente una consagración y ya. Vale, perfecto. Fijaos si rentaba hacer la protectora. Si no tradea y saca más coso, pues consagración probablemente sea lo suyo. Bufa. Eso es malo porque hace trade value. Pero bueno, sobre planificador tradea bien, ¿no? No tradea bien. Vale, no vamos a perder el turno. Próximo turno martillo, perfecto. Pista de baile mejor, no creo, ¿verdad? El siguiente turno caricaturista casi seguro. Para ver si tú... Aunque es lento de narices, pero es que el resto ya ves tú. Y Rey Corazón Piedra, que para turno 5 lo tendría siempre disponible. No, para turno 4 lo tengo también disponible. Vale, está bien entonces. Porque si tiro martillo de cólera lo tengo para el turno 4. Y casi seguro que voy a tirar el martillo de cólera. La alternativa es esquipear el turno. Poder de héroe. Incluso por darme la curva simplemente lo haría casi seguro. Y seguro que él tiene algún token al que le tire el martillo, aunque sea un tótem. Eso me molestaría un poco, porque no lo mato. Vale, pues ya tenemos objetivo del martillito. Vale, eso suena bien. No protege a este siquiera, ok. Vamos a limpiar mesa. Y el próximo turno siempre corazón. Siempre Rey Corazón. Y casi seguro que en turno 6 este. Bueno, si la consagración es brutal, haremos consagración, claro. Evitamos o la primigenia o la nostálgica. Vale, sí, apesta o la de nostalgia. La cuestión es, solo quito 2 tokens. No me renta. Si tiene ola, me la como y me jodo. Y es bastante probable que tenga la ola. Esta carta se la queda de mano inicial. ¿En serio la ola te la quedas de mano inicial? Es que son 3 tokens, 3 legendarias igualmente. Estoy en la mierda igual si tiene ola de nostalgia. Y tendría el top deck de igualdad de todos modos. Ah, no, no lo tengo el top deck de igualdad porque... No, sí, ya he robado todo lo que tenía que robar del planificador. Y sí, se la queda de mana inicial. Ah, no, se queda eso de mana inicial. Qué bien. Vale, a lo mejor se mueren con consagración si son bichos de 2 de vida. De hecho, yo habría hecho lo otro porque es más posibles, es más número de tokens que evolucionan. Eso es molesto, pero bueno. Algo de 2 de vida, por favor. 2 de vida. Gracias. 2 de vida, porfis. Porfa. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Siempre me como
yo el orador! ¡Literalmente es la primera vez! Es literalmente la primera vez que me favorece un orador del Sino random. Entre los Evolve... Solo sale un pirata, por cierto. Solo sale un pirata. Esa interacción la vi yo hace poco. Pierdo el tiempo fantástico en esto. Fijaos que solo sale un pirata. Porque como me he comido esta interacción... ¡Sí! ¡Me lo he comido 100 veces! ¡No! ¡No es suerte! Ya tocaba una. Anda que no me ha salido el orador del Sino del queso de Gorgonzormu. Ya es que evito tirar el queso por 2 de maná. Me sale mucho. Venga, va, chavales, va. La mala suerte de los 2 últimos días se compensa. Mago. Modo serio, ¿eh? Es un mago. Un mago skin básica no dorada. Hay que destruirlo. Vale, todo esto fuera, no me interesa nada. No es un mazo hiperagro. Bueno, puede ser elementales, pero aún así contra elementales la protectora justa no es demasiado útil. Porque son bichos molestos difíciles de limpiar. No son que pegan mucho pero tienen poca vida. Vale, esto y esto está bien. Si es elementales quizá esto esté bien. Aunque contra elementales mejor aguardar esto para el de coste 4, ¿no? Vale, fantástico. Me cae muy bien este mago. Pista de baile. Esta carta me gusta más de lo que parece. Es que esto es efecto muy satisfactorio, pero ¿es tan fuerte realmente? Es la gran pregunta. Está bien. Para este mazo yo creo que está muy bien. Porque en este mazo el hacer esto es súper relevante. Las curvas God de terráneos o de limpieza es brutal. Más robo sin más, que es más útil. No, es que creo que esto es más útil para poder filtrar lo que necesito. De hecho ya sé que los 2 próximos es terráneo de 4. O caricaturista. Vale, esto no me interesa nada. El próximo turno jugaría esto en lugar de cualquier otra cosa, así que voy a hacer este. Fantástico, rey corazón piedra. Doble rey tir, vale, rey, el de coste, el de pícaro y tir podría hacer. Aunque tir es similar a hacer esto, no, es uno más. Vale, si este sobrevive sí que podría llegar a hacer curva. Ok, venga, vamos a ser un poquito optimistas, hay que jugarlo así. ¡Sigue bailando! Si sobrevive este, puedo top-dequear la coste 5 con mucha suerte, en realidad. Pero bueno. Igualmente este en turno 5 está muy bien, ¿eh? Sacando al rey. Aquí el forjar no le sirve demasiado. Todo lo que no sea... Bueno, me sale que ha cambiado toda la mano inicial. Teclado, el spell de 4 y el spell de 5 el mulligan de ese mazo. Vale, coineará. No. ¿Ahora te diviertes? Está con 2 críos. Está agobiado. El de 5, vale. Vale, no he robado. Zola en rey está bien, ¿no? Ah, no, puedo hacer esto que es otro terráneo más que hemos dicho antes, ¿no? De hecho, Zola en Tyr. Sí. Lo que pasa es que Tyr el próximo turno es poco probable, pero yo creo que este está demasiado bien ahora mismo como para no hacerlo. O sea, ya es de greedy malo. Es codicia totalmente innecesaria gridear esto. O sea, ¿esto en qué es mejor? En lágrimas y ya. Nada, nada. No tiene ningún... Es codicia de la mala. De la mala. El no tirar el pavo este. Este sombrero no es el suficientemente grande para los dos. Va, madre niño. Atentos a cómo este me pega cabeza. Atentos, ¿eh? Lo aviso con tiempo. Aviso con tiempo. Ah. No sé si me agrada, pero bueno, sucedió.
Aquí no me gusta nada, o sea, voy a hacer tirilla. LOL. Bueno, le viene bien en realidad. Las famosas lágrimas que las haré al siguiente turno. Ah, qué rabia. Se me muere. ¡Es de oro! ¡Uah! ¡Es de oro! Me da pena, pero es que... ¿qué voy a hacer? Esto, todo lo demás es bastante malo. Está bien. Vamos rapidito. Vale, este 8 de maná. Tiraré este. Saldrán otra vez. Me pega Face con este y no falla. Quiere ir a Face. Ok. ¿Me puede matar en serio? Otro claro caso de Delete Mage. Todo apunta a que sí, amigos. A Mitus creo que solo la debo de jugar si es letal, porque me la puede copiar y me la lía. Es letal. Es letal, ¿verdad? ¡No! No mates nada. ¡No me lo puedo creer! ¡Hola! Era súper difícil que snipease a este o a este. Y con eso me ha denegado letal. ¡Es increíble! ¡Es increíble! Me ha denegado letal con eso. Es impresionante, tío. Es que lo digo en serio, juego en modo difícil. Madre mía, tío. Madre mía. Pinta fea la cosa, ¿eh? ¡Te pondré bajo tierra! ¡Se acaba el tiempo! En fin, chavales. Me moriré. Espectáculo de luces. Ya tú sabes. Atentos, ¿eh? Daño de hechizos. Venga. Dame. Dame, si sé que quieres. Lo bueno es que con toda la vida que hay en mesa, la bebida pues fallará. Pero descarga de escarcha. Ay, venga. Tú explícamelo. ¿Bebida? ¿Se la juega la bebida? ¿Se la juega a la bebida? Bebida, ¿verdad? GG, GG, GG. GG, GG, GG. Mago muerto. Abono para mi huerto. Me gusta este mazo. Tu mundo está condenado.